Hola amigos, buenos días. En este vídeo no voy a hablaros de enfermedades ni de perros ni de gatos. Voy simplemente a relataros 5 cambios brutales que vamos a hacer dentro del canal. Cambios que os van a ayudar a vosotros y uno de ellos, el que especialmente me voy a explayar un poco más al final del vídeo, es algo que hasta la fecha no he visto que nadie se haya atrevido a hacer todavía en YouTube. Con lo cual, espero que no salga bien, porque si no seremos también los primeros en hacerlo mal, con lo cual, pues bueno, siempre llamaremos la atención, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El primer cambio que habéis visto ya que hemos empezado a hacer en el canal, seguramente ya os habréis fijado alguno, es que empezaremos a hacer también vídeos sobre salud en humanos. Y esto no quiere decir que dejemos de hacer vídeos sobre la salud y la higiene de los perros. Haremos 2 vídeos diarios, justo el doble que hacemos hasta la fecha. Haremos un vídeo que se publicará a las 9 de la noche, hablando de perros, gatos o lo que sea, y otro que se publicará 6 horas después, hablando de temas de salud en humana. Salud en humana que tenga que ver con alimentación, con conservación de los alimentos, con trucos, consejos, remedios caseros y demás, básicamente porque veo que mucha gente en muchos canales de YouTube habla de estos temas sin dar información técnica. A mí me gusta, cuando hablo, referenciar siempre a estudios y trabajos que avalen lo que yo comento en un vídeo. Y cuando se habla de salud, tanto de animales como de personas, creo que hay que dar datos concretos. Sí que os pediría que esos vídeos vendrán con un recuadro de color rosado, me han dicho, o amarillo, no lo sé. Si no os interesa, de entrada ni los veáis. Y si los veis, os rogaría que, aunque no os guste mucho el tema, que lo veáis hasta el final, porque si lo empezáis a ver y lo dejáis antes de acabar, YouTube nos penaliza, y nos penaliza bastante, y nos penaliza escondiendo el vídeo y no enseñándolo y demás, y eso pues nos hace un poco de daño, la verdad. Si lo veis hasta el final e incluso veis un poco la publicidad, pues oye, es una muy buena ayuda y os estaríamos súper agradecidos, las cosas como son, la verdad. El segundo cambio que también hemos implementado hace una semana es que hemos puesto esto que veis en los recuadros aquí abajo, que pone unirme. ¿Esto por qué lo hacemos? Pues lo hacemos porque escribís muchísimos comentarios y los vemos solamente cuando estamos delante del ordenador, porque cada comentario, escribís en comentarios en cada uno de los 500 y pico vídeos y no se pueden ver. En cambio, con eso es algo que te salta al teléfono móvil y lo ves al momento. Y yo, aunque esté trabajando, en un momento que te paras a tomar un café o lo que sea, pues oye, hay 30 o 40 mensajes, los respondes y fuera. Si no yo, un compañero o compañera o lo que sea, podemos dar un servicio mucho más ágil. De ese dinero, la mitad, que sepáis que se lo queda YouTube, la otra mitad, de la otra mitad, la mitad se la queda el Estado y lo que queda lo donamos a entidades que tienen que ver con los animales, protectoras, rescatistas y demás. Dentro de poco ya vamos a grabar algún vídeo donde hacemos donación de lo que hemos recogido con la tienda de Amazon, que es la segunda novedad. Ya os he comentado en varios vídeos que Amazon nos ha permitido hacer una tienda. Si podéis comprar en la tienda, siempre digo, a mí no se me da muy bien esto de venderme, yo no me sé vender, y siempre lo digo, me cuesta mucho decirle a alguien que gaste algo. Si lo quieres lo gastas, si no, no, es problema tuyo. Pero, hombre, reconozco que si esta gente de Amazon nos da una ayuda, pues, y a vosotros os va bien, pues siempre viene bien. El tercer cambio es esto del super gracias, porque hay gente que nos quiere agradecer y demás. Eso para mí no es un cambio, pero me han dicho que os lo diga, pues bueno, el que quiera, que eso pues es una donación que nos ayuda un poco a mantener todo este cotarro. Lo verdaderamente importante viene ahora, y esto, creedme que no lo he visto hacer absolutamente a nadie, porque supone para mí un esfuerzo personal muy importante, y para la gente que colabora conmigo también, de verdad, creedme, a lo mejor os parece una chorrada, pero cuesta mucho. Y el cambio supone que vamos a hacer directos. Y ahora me diréis, vamos, si directos hace un montón de gente, un montón de canales. Esperar, que esto va a tener lo suyo. Los directos los vamos a estructurar en 2 partes. En una primera parte hablaremos de la enfermedad que vosotros queráis. De hecho, aprovechad y escribidme en los comentarios de este vídeo de qué enfermedades queréis que hablemos o de qué tipo de problemas queréis que dediquemos un directo.
De manera que en la primera parte del directo hablaremos sobre la enfermedad que vosotros queráis, la que más os interese. A mí me da igual, no tengo problema. Y en la segunda parte, el que quiera puede entrar a hablar de su caso cuando tenga que ver con la enfermedad. Si estamos hablando de sarna, hombre, no me vengas hablando de una enfermedad que no tiene que ver, porque a gente que estará en el canal, pues en ese momento pues les cortas un poco la historia y no damos continuidad. Pero como seguro que van a ser temas que os interesen a todos, pues habrá mucha gente que tenga un problema o haya tenido o que piensa que puede tener sobre eso y quiere participar. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque si vosotros tenéis un teléfono móvil, con el teléfono móvil me podéis enseñar lo que le pasa a vuestro perro y lo va a ver muchísima gente. La idea que subyace en esta forma de hacer los directos es la siguiente. Yo no os puedo atender a todos, ni yo, ni ciento como hubieran como yo, es imposible. Hay casi 500.000 de personas en el canal. Pero lo que sí que puedo hacer es enseñaros a pensar como pienso yo. Me refiero como veterinario, no como personas, que cada uno tiene la forma de pensar. Pero yo os puedo transmitir qué es lo que hago con los chicos en la universidad. Y eso lo sé hacer muy bien. Yo os puedo enseñar a pensar como un veterinario, a razonar como un veterinario, a tomar decisiones como un veterinario, a saber, a no ponerse nervioso, a interpretar lo que te quiere decir tu perro o tu gato cuando hace una cosa o hace otra. Y si te pasa a ti, nos lo enseñas a todos los que estamos en el directo, todos aprendemos. Colaborar entre muchos es la solución para los problemas de todos. Y esto la sociedad lo tiene muy olvidado, pero es la base, colaborar. Oye, haz esto, lo otro. Evidentemente, si os da vergüenza y no queréis escribir entrar en el canal en directo con vuestro teléfono móvil y que se os vea a vosotros o a vuestro perro, podéis escribir comentarios porque responderemos a la gente en directo, que también es importante. Pero yo estoy convencido, y esto sí que supone, a vosotros a lo mejor no os lo parece, pero el que pueda coger y con vuestro teléfono móvil que salgáis en directo, sin preparar nada ni nada en el canal, eso es un cacao, que bueno, que no llevaré otro vídeo para explicarlo porque esto es la leche, ¿eh? ¿Qué debéis hacer ahora? Primero, escribirme de qué enfermedad queréis que hablemos. La enfermedad que tenga más likes o que más comentarios tenga, hablaremos en primero de esa, luego de las demás. Enfermedades en veterinaria hay tropecientas mil. Esto no se acaba nunca. Imposible. En segundo lugar, como esto del YouTube te comunica las cosas cuando te las comunica, es conveniente que os apuntéis a la hoja del Facebook, porque allí diremos, empieza el directo a tal hora. ¡Pam! Y si quieres venir, vienes, y si no, no vengas, que no pasa nada. Luego se va a quedar colgado y lo vas a poder ver cuando quieras. Pero si tienes interés en participar y quieres apuntarte y salir con tu perro, pues vas a estar allí y en el momento de decir, oye, yo pongo el enlace, te envío el enlace cuando estás viendo el directo y tú con tu teléfono móvil entras y te ve todo el mundo. Y todo el mundo, incluyéndome a mí evidentemente, veremos lo que le pasa a tu perro, lo que le pasa a tu gato, veremos las lesiones, qué le ha dicho tu veterinario, qué le voy a decir yo, qué te voy a aconsejar, y de eso todos aprendemos. Para mí es un reto profesional, pero creo que es lo que tengo que hacer como profesional si me quiero involucrar en lo que creo. Y para mí todo lo que hago está volcado a los animales. Tanto los vídeos de animales como los que vamos a hacer de sanidad humana para recaudar un poco más de dinero, porque esos del YouTube, os digo yo, que pagan fatal, fatal. Y bueno, pues hacer más vídeos. Si hacemos en vez de un vídeo diario, hacemos dos. Si hiciéramos 2 vídeos diarios de perros, al final os aburriríais. Pues así cambiamos. Eso sí, os vuelvo a decir, si empezáis a ver un vídeo, lo que más nos ayuda es que lo veáis hasta el final, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos de verdad. Cuidaros mucho. Chao.